Listo. Entonces ven la diapositiva que dice vitaminas, ¿sí? Hoy es nuestra última clase teórica del semestre, eh, teniendo en cuenta todo lo aprendido en el primer corte, luego con la pausa del segundo corte, las exposiciones y esos tips importantes, y luego de ver la fisiología de absorción, hay un tema que a mí me gusta mucho porque la forma en que lo aprendemos los pediatras, los médicos generales, los nutricionistas, muchas veces es divergente, pero todo debe estar en el común y es ayudar a que nuestros niños y nuestras mamás tengan la capacidad de entender cuándo se requiere o no de vitaminas. Muchas veces la gran mayoría de nuestros niños tienen dietas, y ustedes lo saben, basadas en carbohidratos. Entonces, cuando en la medida que podamos, ustedes como nutricionistas, orientar a que tengamos una adecuada dieta, no tendremos que suplementar. Pero muchas veces también encontramos en médicos y en pediatras situaciones en las cuales decimos que las vitaminas no son necesarias porque creemos que todo el mundo tiene una dieta adecuada. Y más o menos para que me entiendan, la vitamina K se encuentra en el aceite de hígado de bacalao. ¿Y cuántas personas consumimos bacalao? Yo he consumido 2 veces en la vida. Y eso porque me dijeron que la grasita había que comer. Entonces, hay que tener en cuenta de conocer los alimentos, conocer las vitaminas, porque ellas forman parte de todo ese grupo de nutrientes que nos ayudan en las funciones orgánicas. Entonces, como usted va a ser nutricionista, como usted va a atender niños, muchas veces se va a encontrar esta pregunta: doctor o doctora, ¿qué suplemento le doy a mi niño? Entonces, cuando usted ya tenga una idea de la dieta de ese paciente, puede orientar conociendo los diferentes tipos de productos o alimentos que puede requerir este niño. Y entonces, aquí algo muy importante, y es que vamos a aprender qué son las vitaminas, a diferenciar las vitaminas liposolubles de las hidrosolubles. Vamos a describir las vitaminas, vamos a aprender qué enfermedades pueden producirse, aunque ahorita ya no es común que se produzcan tanto, existen, gracias a que cuando vimos en la exposición de alimentos empaquetados, aunque la gran mayoría son dañinos, también existen los que son los fortificados, como los arroces o la leche, que ya ahora vienen fortificados para evitar deficiencias de las vitaminas o de los minerales. No sé si conocían que en Santander había una población que se llamaban los de Domingo 7 porque era mucha gente con coto, pero era que no consumían sal yodada. Por eso, cuando usted agarra en el mercado de cualquier tienda, todas las sales deben traer yodo. ¿Por qué? Porque queremos evitar que haya bocio en nuestra población. Y pues irremediablemente, cuando hicimos la tarea de buscar en Google, en Wikipedia, la opción de mirar qué nutrientes tenía cada alimento, saber los alimentos que hay en nuestra región, todo eso nos va a llevar a complementar su trabajo en el futuro, porque a veces hacemos dietas de pescado azul, y la mamá va a ir a comprar a la tienda y no sabe qué es un pescado azul, pero si vive en Pamplona, conocemos la trucha, prima cercana del salmón, pero si usted vive en Casanare, allá posiblemente no haya trucha, pero existen eh, pescados que son de la familia del bagre, que son finos y entonces también pueden tener alto contenido de esos minerales. Entonces usted tiene que aprender a conocer los alimentos de cada región para que así pueda dar un ejemplo claro de los nutrientes que vamos a conocer. Los que hicieron la tarea de manera adecuada y buscaban los nutrientes que aporta se van a dar cuenta de que el huevo es casi que el universal. Yo creo que algo que tenga más nutrientes que el huevo es difícil de conseguirlo y de ser asequible. Por eso vemos que tiene que estar en la canasta básica y permitir a las personas acceder a él. Entonces las vitaminas son compuestos orgánicos que son necesarios en pequeñas cantidades
para el metabolismo corporal sea normal. Siempre que usted ve ese plato que está ahí, la zanahoria, el tomate, el durazno, las uvas, las manzanas, usted debe pensar qué tiene. Y si yo le preguntara a usted qué contiene el licopeno, ya usted debería decir, ah, el tomate. Si yo le preguntara a usted qué tiene betacarotenos, ah, la zanahoria. ¿Qué tiene vitamina C? Ah, las uvas. ¿Qué tiene riboflavina? Ah, la manzana. ¿Por qué? Porque usted ya está en la capacidad de empezar a reconocer con la mirada de un alimento todo aquello que él debe contener. Claro, eso requiere mucha experiencia, mucha perspicacia para que usted lo vaya haciendo. Entonces las vitaminas son compuestos que ayudan a que se generen microacciones, se genere la regulación del metabolismo, se genere energía. Ellas no aportan energía. Un error que siempre cometemos, no solamente con los adolescentes que están con su composición corporal, dudando si son delgadas, si son fornidos, es que creemos que la utilización del complejo B ayuda a aumentar la masa muscular o que el consumo de vitaminas ayudan a engordar. Y hoy vemos con esta diapositiva de que ellas son necesarias para la regulación de la energía y para el metabolismo, pero no generan o no aportan calorías. Y las vitaminas son diferentes unas en otras en composiciones químicas y en función. Y las tenemos en dos grupos. Profe, Sí, señor. es que se me ha olvidado acordarle que usted me decía que le dijera para iniciar la grabación. Ah, ok, ya la pongo a grabar. Muchas gracias. Listo, ya. Igual esta clase está siendo grabada para que quede en YouTube. Ya aprendí cómo colocar Zoom y Teams al tiempo. Entonces, las vitaminas se dividen en dos grupos, liposolubles e hidrosolubles. O como diría alguien, vitamina C y complejo B son las hidrosolubles y la A, D, E y K son las liposolubles. Entonces, son diferentes métodos los que nos permiten saber sus funciones. Entonces, biológicas, microbiológicas y químicas. Cuando usted consume vitaminas, no necesariamente se asimila el 100% del porcentaje de vitamina que tenga el alimento, porque como son microdosis las que necesitamos para mantenerlos, la gran mayoría se desecha. Por eso, hay que conocer funciones importantes como la vitamina C. La vitamina C o el ácido ascórbico, cuando se consume, si se toma un vaso de 1 gramo de efervescente, usted asimila de 300 a 400, lo demás lo elimina por la orina y es lo que utilizamos en ocasiones en pacientes con infecciones urinarias para que acidifique la orina. Si la orina está un poquito más ácida, va a evitar que algunos microorganismos como la E. coli puedan seguir ascendiendo. Entonces también hay que conocer otro tipo de estrategias con las vitaminas. ¿Y qué es la hipovitaminosis? Esto se presentaba hace 1000 años, 500 años, 200 años, ya no es tan frecuente. Gracias en ocasiones a los alimentos fortificados, al acceso de las frutas en cualquier latitud, a que tenemos alimentos que tienen esas básicas complejidades, por lo menos el aguacate. El aguacate es uno de los alimentos que más vitaminas tiene y en los países de Europa no lo conocían. Entonces, ellos allá, cuando llega este alimento, les ha permitido conocerlo como alimento rico en nutrientes y por eso cada vez que se estudia más el aguacate se conocen sus beneficios. Y entonces, ¿puede haber una causa insuficiente de vitaminas en los alimentos? Sí. No todos los alimentos tienen todos los componentes. Entonces, si hay alguien que tiene diarrea o si hay alguien que cocina demasiado los alimentos, puede que se destruyan antes de su absorción. O, irremediablemente, si hay algún cambio en la actividad física, por ejemplo, pues no vamos a requerir más o menos tiamina. Una persona que hace sedentarismo, pero alguien que es deportista va a requerir mayores cantidades de tiamina o de riboflavina para sintetizar más aminoácidos. Y si sintetizamos más aminoácidos, utilizamos más actina y miosina, vamos a sintetizar más masa muscular. Y entonces tenemos la primera de las vitaminas, que es la vitamina A. Fue la primera vitamina descubierta. Es un alcohol primario de color amarillo y los precursores se llaman carotenos. Se encuentra en vegetales como la zanahoria,
el brócoli, la calabaza, las espinacas, la col y la batata. Pero es fundamental para la conservación de la visión. Participa en todo lo que tiene que ver con conos y bastones para reconocer en la noche la capacidad de ver. No sé si ustedes se han despertado en algún momento y se han dado cuenta que cuando uno así todo esté oscuro, espera 5 a 10 segundos, puede distinguir los diferentes cuadros y sombras y aunque esté oscuro, poder caminar. Si usted tiene una déficit de vitamina A, no va a poder tener esa capacidad de distinguir en la oscuridad diferentes tipos de sombras. Y va a tener una persona que tenga una piel muy, muy seca. Aquí, la leche, el queso, la carne y las frutas pueden ser grandes aportantes de vitamina A. Pero, ojo con este dato porque es pregunta de parcial. Es muy importante saber que la estrategia YEPI indica 50.000 unidades cada 6 meses. Entonces, si usted atiende a un niño de un día de vida, cuando él llegue a los 6 meses, debe recibir su aporte de 50.000 unidades de vitamina A. A los 6 meses, a los 12 meses, a los 18, a los 24, 36 y demás, hasta llegar a los 5 años. Después, idealmente se deben consumir en los alimentos, pero si usted encuentra un niño con una piel muy seca o encuentra irremediablemente que hay una deficiencia, lo puede seguir utilizando cada 6 meses. ¿Hasta cuándo? Hasta los 18 años en el caso de los menores de edad o más allá, según el requerimiento. Pero es importante conocer esta normativa. La estrategia YEPI es como el crecimiento y desarrollo, y muchas veces lo desconocemos. Entonces, si usted llega a trabajar con un médico y se da cuenta que tiene un niño que ha ido muchas veces a consulta con el médico, así como escuchábamos que había que desparasitar cada 6 meses, pues sepan que la vitamina A es fundamental y por eso cada 6 meses debe recibir 50.000 unidades. Y entonces pasamos a la vitamina D. La vitamina D también es una vitamina que nos permite conocer y descartar algunas patologías en niños. Muchas veces, y bien lo sabemos por la norma, que cuando hablamos de desnutrición aguda o más adelante cuando refuercen este tema, muchos de nuestros niños son delgados, pero antes existía el raquitismo y se daba porque no había una buena síntesis de vitamina D y de vitamina D3, que era el orgafiterol y el colefalquiterol. Estas dos vitaminas son necesarias porque, aunque consumimos calcio y es el mineral que en mayor proporción tenemos en nuestro organismo, él no se fija no solamente por el osteoclasto, sino que requiere que la vitamina D esté presente para fijar bien ese calcio a la estructura ósea. Y entonces es fundamental para la formación de huesos y para la absorción de calcio y de fósforo. Los minerales, como el calcio y el fósforo, que son necesarios para crear estructura ósea, necesitan de la vitamina D para generar esa masa, esa matriz ósea, donde el osteoclasto, que es una célula, va a colocar continuamente ese calcio en la estructura. Y entonces hace que sea un efecto más efectivo de este calcio y el fósforo. Y se conoce como la vitamina antirraquítica. ¿Dónde la conseguimos? En el huevo, en el aceite de hígado de bacalao o de los pescados, en los productos lácteos, pero también necesita de la luz ultravioleta. Es fundamental entender que tomar la luz del sol diariamente es fundamental, así sean 5 a 10 minutos.
Y entonces la vitamina D requiere un aporte diario de por lo menos 400 unidades. Y esto es algo muy importante, porque cuando usted estudia, por ejemplo, medicina o pediatría, y usted ahora que es estudiante de nutrición, mi recomendación es que diariamente usted esté actualizado. Y lo digo porque, por ejemplo, existen revistas médicas como Today o Cochrane, donde cuando habla, por ejemplo, de la ictericia en niños, en las últimas actualizaciones 2017-18, hablan del beneficio de la vitamina D para disminuir la ictericia. Entonces, en el hospital donde yo trabajo, como es un hospital que está a más de 2.500 metros, que es Pamplona, tenemos una alta incidencia de ictericia neonatal. Y entre el protocolo de atención está darle a cada niño, que en promedio está entre 3 a 4 kilos de peso, una dosis de vitamina D diaria para que no solamente con los probióticos a nivel intestinal nos ayuden a que con ese poco luz de sol que recibe pueda tener una adecuada funcionabilidad y disminuir rápidamente sus niveles de ictericia, que es estar amarillito. Pero también es importante que saber que la vitamina D en los adultos está usualmente indicado con el calcio, pero que también existe vitamina D para los niños para que podamos dársela en dosis adecuadas para evitar algunas complicaciones que ellos pueden tener. Y entonces tenemos que la deficiencia de vitamina D nos permite saber si un niño tiene raquitismo, que es como esta desmineralización del hueso. Vemos que el hueso, lo blanco fuerte, este color metálico, es el hueso sano. Pero hay zonas donde se ve como una sombra, es porque hay una estructura que está sintetizando mal el hueso y empieza a haber una curvatura, como una imagen no de cascorbo, sino que es una imagen que genera una deformidad de la extremidad y hablamos de raquitismo. Y eso es muy importante, porque si usted sospecha en un niño raquitismo, es porque está sospechando hipovitaminosis. La vitamina E es una de las más difíciles de conseguir para la alimentación de nuestros niños y aún más de los adultos, porque es una vitamina que está solamente casi siempre en legumbres, y pues a casi nadie le gusta la espinaca, la habichuela, la col. Entonces también hay que tener en cuenta cuando usted entrevista a esa mamá y a ese niño, porque esta es tal vez una de las vitaminas que creemos que se puede conseguir en los alimentos, pero que es muy complejo para que el niño la consuma. Entonces tenemos de que la vitamina E nos ayuda a la oxidación de la vitamina A, de las grasas, y a la formación de glóbulos rojos. Por lo tanto, si nos ayuda a la formación de glóbulos rojos, si no la consumimos adecuadamente, vamos a tener anemia. Y mire que los requerimientos diarios son de 25 a 30 miligramos en los niños. Recuerden que el grupo de los glóbulos rojos es como tener un carro donde hay 4 puestos. Y allí siempre tiene que haber un grupo M. Y ese grupo M tiene que llevar hierro para que el hierro capte el oxígeno y después capte el CO2. Pero la estructura que forma ese grupo, ese eritrocito entre sus enlaces, tiene que la vitamina E ayuda a que se forme esa estructura. Es como la carrocería. El glóbulo rojo siempre es conocido como lo que es, por ejemplo, un Renault 4, que solamente tenía 4 puestos. El conductor y los otros 3. Es como si tuviéramos los 4 grupos de hemoglobina y el volante, esa transmisión que va a las llantas, sería la vitamina E. Forma parte del engranaje de ese glóbulo rojo en sus uniones covalentes para que se mantenga circulante y no rompa su membrana. Igual se consumen en las hojas verdes y en los cereales, nueces y verduras. Entonces usted pregúntese, ¿cuántos de nuestros niños consumen verduras de hojas verdes o consumen nueces o consumen cereales? Entonces hay que tener esto siempre también en cuenta porque esta es una de las vitaminas que más déficit puede presentarse en los niños. La vitamina K es muy importante, es tan importante que es una proteína que ayuda, es una vitamina que ayuda a la proteína protrombina. Y todos los que estamos en esta sala
porque nacimos después del año 1980, tenemos en nuestra pierna izquierda, al momento de nacer, el primer llanto después de nacer de su mamita, es que le aplican la dosis intramuscular de vitamina K. En los pueblitos donde no había esa vitamina, se encontraba que los niños podían sangrar por nariz, por vómito, por diarrea, o se formaba un hematoma en la parte abdominal y eran muy peligrosos. Entonces, todo niño en la legislación colombiana se le aplica una dosis de vitamina K de 10 miligramos intramuscular para evitar no solamente la hemorragia del recién nacido, sino también para que con la protombina se formen nuevamente precursores de coagulación y así la sangre tenga sus condiciones adecuadas para funcionar. Y entonces ella puede producir alteraciones si no la presentamos. Y pregunta de parcial, ¿cuál es la dosis de vitamina K al momento de nacer? 10 miligramos. ¿Para qué? Para prevenir la hemorragia en el recién nacido. Pero después de nacer, pues usted ¿dónde la va a encontrar? En lo que es el hígado de bacalao. Entonces, todos los pescados similares al bacalao, como son el bagre. Entonces, mucha gente come la rodaja, la posta de bagre, pero casi nunca comemos vísceras. Y las vísceras, usted va a un mercado, igual pasa con el pollo. Ya comemos pechuga, pernil, pero difícilmente, y me preguntaba yo, una señora me decía, por cada 1000 pollos muertos, consumen alrededor de solamente 50 vísceras. Y las vísceras de la res, del pollo, del pescado son necesarias, pero por nuestras tradiciones ya culturales no las consumimos. Entonces también tenemos ahí déficit de vitamina K. Es cierto que si consumimos un bagre a la plancha y usted le colocó aceite, pues esa grasa saturada no estaría bien. Pero si usted consume un bagre, por ejemplo, al vapor, esa telita externa, igual que la trucha, o lo que llamamos el cuerito, no necesariamente frito, sino al vapor, puede ser consumido, porque él tiene unos minerales, vimos ya como la vitamina A y la vitamina K que nos van a ayudar. Y entonces, cuando hablamos de las vitaminas hidrosolubles, hablamos de la vitamina C o ácido ascórbico y todas las demás que pertenecen al grupo de las B. Y hay que tener en cuenta de que antes se hablaba por nombres científicos, pero ahora más fácilmente se les dice B1, B6, B12, pero pues si usted quiere fundamentar o acordarse de los nombres, aquí los vamos a decir, pero es más fácil hablar de la vitamina B1, B6, B12, aunque ellas tienen cada una su propio nombre. Y la vitamina C se oxida fácilmente al aire. Si usted coloca una cápsula efervescente en agua y la deja más de media hora, el agua que al principio es amarilla se coloca como de color azul. ¿Por qué? Porque se oxida. Y entonces, los animales son capaces de sintetizar la vitamina C, como el tigre, como el toro. Y si usted ya pasó por Instagram, se dio cuenta de que yo mandé esa pregunta hoy, pero el ser humano perdió esa capacidad de sintetizarla. Y por eso ha tenido en ocasiones de la historia, por lo menos cuando han sido los navegantes, algunas alteraciones importantes por su deficiencia. Y entonces ella ayuda a la conservación del colágeno. Quien consume vitamina C mantiene una piel muy suave. Además ayuda a la formación de los dientes y del hueso. Y ayuda a la favorecimiento de la absorción del hierro o de otros tipos de minerales provenientes del origen vegetal. ¿Qué alimentos tienen hierro en el origen vegetal? Las lentejas, el garbanzo, el frijol. Si una persona no tiene un alto consumo de carne, de res, pueden algunos de estos alimentos llegar a conseguir necesariamente niveles de hierro, pero requiere de la vitamina C para que sea absorbido y requerir sus funciones. Y esta enfermedad es pregunta de parcial. En la época de Cristóbal Colón, cuando viajaban en el mar 3, 4, hasta 5, 6 meses, era una de las enfermedades más prevalentes, porque como no se consumían alimentos frescos, no habían frutas, a duras penas se consumía el pescado, que era pescado en ese momento en el barco, me imagino, y agua salada de mar, tratando de hervirla para que no quitarle el sabor. Por eso se consumía mucho vino, porque el agua de mar no es soluble. Entonces, en ocasiones, ellos presentaban muchas
caída de dientes, inflamación de las encías, y era porque se conocía como escorbuto o un déficit prolongado de vitamina C. Y era muy frecuente en los marineros que pasaban meses navegando sin tomar frutas o verduras, y muchos acababan muriendo. Entonces, ¿cuál es la enfermedad por el déficit de vitamina C? El escorbuto. Y era esta inflamación de las encías con sangrados y pérdida de los dientes. La vitamina C se encuentra en la mayoría de los cítricos: limón, naranja, uvas, vegetales, lechuga, repollo. O sea que es un alimento que fácilmente puede estar en nuestra dieta, si es rica y es basada en frutas. Pero si su dieta es basada en carbohidratos, arroz, papa, plátano y agua panela, y es una dieta que es muy común en nuestro país, puede estar presentando que no tenga un consumo de vitamina C, y eso también es un problema. Entonces, el AYEPI también habla de la estrategia de que cada 6 meses, entonces ya llevamos la vitamina A y la vitamina C en goticas, niños de 6 meses, 12 meses, 18, 24, también se le debe dar vitamina C. Y en los lactantes requieren 365 miligramos día, ya después baja a 40, a 45, 60, pero en la etapa de lactante es fundamental. ¿Para qué? Para que tengamos un adecuado proceso de antioxidante. Y 30 gramos de naranja por día ayudan a suplir las necesidades de vitamina C. La papa también nos aporta vitamina C, pero lo que más conocemos actualmente es los medicamentos que contienen vitamina C, las gomitas o góticas y las tabletas en adultos. Es más, para esta época de COVID, uno de los pilares fundamentales es la vitamina C como antioxidante, y se recomienda hasta 2 gramos diarios para los adultos y hasta 1 gramo diario para un niño mayor de 2 años. Es más aún, tiene mayor evidencia científica si se coloca intravenoso. No sé si ustedes donde viven han escuchado hablar de los famosos sueros vitaminados, y existen hace mucho tiempo, mucho, mucho tiempo. Y ellas, su pilar es la vitamina C, porque a mayores concentraciones, como es un ácido, ayuda no solamente a activar las defensas, sino también a hacer un metabolismo rápido de lo que es las, eh, lo que tiene que ver con el metabolismo de las grasas y la creación de factores eh, procoagulantes y factores para aumentar la inmunodeficiencia de los virus y crear defensas o anticuerpos que sean rápidamente identificables, por ejemplo, en el caso del COVID-19. Por eso uno de los pilares es la vitamina C, el zinc y la vitamina D. Y entonces llegamos a las vitaminas del complejo B. Muchas son importantes para la metabolización de los hidratos de carbono de las dietas que tenemos. Existe el mito entre los adolescentes que ayuda a aumentar la masa muscular, y irremediablemente tenemos que tener en cuenta de que aunque son vitaminas del complejo B, cada una es diferente en su estructura y en su funcionalidad. Entonces la vitamina B1 o tiamina, es decir que les voy a preguntar con los nombres semiológicos, que sería la tiamina o el B1, es más fácil preguntar siempre con el número para que no nos enredemos en este momento para nuestro parcial. Y entonces es una sustancia incolora, actúa como catalizador en el metabolismo de los hidratos de carbono y permite metabolizar el ácido pirúvico y ayudan a que los carbohidratos liberen su energía. La tiamina también participa en la síntesis de sustancias
que regulan el sistema nervioso. Por eso, muchos productos, o cuando la persona siente debilidad, o el niño, por ejemplo, no está rindiendo en el colegio, o se queda con sueño, o ha tenido convulsiones, muchos médicos envían la tiamina para ayudar a este sistema nervioso. Entonces, es químicamente una amina, esta es su fórmula química, pero es importante reconocer que nuevamente es una vitamina que se consigue en las carnes, por ejemplo, carne de cerdo, las vísceras, hígado, corazones y riñones. Estamos hablando de hace más de 25 años. Mi abuelita me hacía comer corazón y vísceras para que tenía anemia, me imagino yo. Me acuerdo que tenía como 6, 7 años. Pero si usted me pone un plato de vísceras, difícilmente uno las consume. Difícilmente uno las consume. Entonces, sí es bueno tratar de que en ese trasegar de las generaciones nuevas, conocer cómo hacer para que no solamente se puedan consumir, sino que se vuelva a estimular su consumo. Usted va y pide un cuarto de res, o va y pide cuando hace mercado muchos alimentos, pero hay que concientizar a los padres de familia que los niños pequeños que todavía pueden consumir algún tipo de alimentos subordinados a las órdenes de los papás puedan hacerlo como es hígado, corazón y riñones. También lo vamos a encontrar en las vegetales de hoja verde, entonces espinaca, brócoli, y en los frutos secos. Y muy pocos de nuestros niños consumen frutos secos. Es más, recuerden que está prohibido los frutos secos antes de los 2 años por el riesgo de atragantamiento, pero que usted a un niño le consuma pistacho, le consuma almendras, le consuma macadamia, es muy, muy raro. Eso se da más en las personas que trabajan todo el día en una oficina, que lo utilizan para consumir el maní y demás, pero nuestros niños también tienen un déficit de tiamina por esa situación. Y mire que los requerimientos son en los lactantes de 0,2 a 0,5 y en los niños de 0,6 a 1 miligramo día. Y su insuficiencia puede producir beriberi. ¿Qué era el beriberi? Eran esos niños que podían llegar a convulsionar, pero que cuando usted les pedía que les hacía sensibilidad en las manos, no sentían que usted podía clavar una aguja y no había una sensibilidad, o irremediablemente quedaban paralizadas las manos. La propaganda más típica es la que vemos en la televisión, del que va andando bicicleta y hay un mimo que está pegándole en las manos. Es de un producto comercial, pero su pilar se basa en ¿qué? En la tiamina o la vitamina B1. La riboflavina, entonces tenemos que es la vitamina B2 y también es una coenzima y nos ayuda ¿a qué? A la metabolización de los hidratos de carbono y de las grasas, pero también del metabolismo de las proteínas. Y eso es pregunta de parcial. Nos ayuda en el metabolismo de las proteínas y ayuda a todo lo que tiene que ver con el transporte de oxígeno. O sea, estamos hablando indirectamente de quién? De la hemoglobina. Y si hablamos indirectamente de la hemoglobina, pues hablamos también del músculo cardíaco, del músculo liso, del músculo estriado. Todo elemento donde hay músculo ha tenido que fijarse por medio de quién? Del metabolismo de las proteínas gracias a los niveles de riboflavina. Entonces, usted puede consumir toda la carne y el pollo, que es el proteína, los aminoácidos, pero si no consume riboflavina, pues difícilmente va a tener esta fijación. Y por eso el arroz, cuando hablamos de un producto empaquetado enriquecido, tenemos que esta es una de las sustancias que más lo colocan en este tipo de alimentos. Por eso cuando hablamos de la palabra empaquetado, siempre hay que reconocerlo, cuáles son los buenos y cuáles son los malos. No estoy promoviendo el consumo, pero irremediablemente usted va a encontrar mamás o papás que le van a decir, el niño solo consume cereales de caja. Entonces usted debe preguntar cuál cereal, porque siempre cuando usted ve la tabla nutricional, ellos entre sus componentes tienen B1 y B2. No es para que el niño se quede toda la vida en esa dieta, no. No, y eso quiero que quede claro. Pero no podemos desconocer al enemigo. Eso es algo como lo que ha pasado ahorita con la lactancia materna. La lactancia materna es fundamental, fundamental en el desarrollo del niño. Pero cuando uno ve la gráfica de la OMS, por aquí en la esquina, dice, hasta un 2% de esa población de maternas puede llegar a requerir otra alternativa. Ella lo coloca en un asterisco chiquitico. Entonces usted también tiene que conocer, así como conocer los sucedáneos, porque en ocasiones puede que ellos
puede que los sucedáneos se requieran. Igual pasa con los empaquetados. Hay unos empaquetados, como veíamos en las exposiciones, vacíos, solo calorías y solo colorantes. Pero también tenemos algunos, como la sal, como el arroz, como las pastas. Si usted hoy mira ahorita la etiqueta, que dicen tener unos minerales y unas vitaminas. Y si usted mira, hay niños que tienen entre su dieta, cuando le lleguen a hacer su consulta, con obesidad o demás, esos pacientes puede que tengan un alto consumo de alimentos ricos en azúcares. Y empezar a cambiar esos hábitos requiere de tiempo. Pero es importante que usted reconozca en lo que llamamos enemigos de la buena alimentación, aquellos que tienen algún tipo de componentes que van a ayudar por lo menos a que no haya deficiencia de nutrientes. Todos quisiéramos, créanme, todos quisiéramos comer la lechuga, el tomate, el pepino, que el niño lo consumiera. Pero si usted a un niño le pone desayuno una arepita y le pone un plato de quelos, pues usted va a decir, pero es que la mamá es la que le controla. Pero en muchas ocasiones nos encontramos con mamás o papás que se les vuelve muy, muy, muy complicado hacer la alimentación de sus hijos. Muy complicado. Y yo sé que podemos insistir en el huevo diario, podemos insistir en el consumo de vegetales, de frutas, pero también tenemos que reconocer que en ocasiones lo que tenemos a nuestro alcance para que este niño tenga una adecuada nutrición nos va a permitir saber cómo manejarlo. Pero ante todo, no solamente cómo manejarlo, sino conocer que estas vitaminas son necesarias. Usted puede consumir toda la carne del pollo. Hay niños que solamente comen pollo. Doctor, usted sirve toda la fruta y la verdura y no consume sino el pollo. Entonces, para que fijemos esa proteína, necesitamos de la vitamina B2. Y entonces está en el hígado. ¿Cuántos de nosotros o de los niños consumen hígado? En la carne, bueno, las espinacas. Pero ¿qué pasa con la carne? Todo el mundo la deja casi como un carbón. Si comiéramos como en otros países a 3/4 o cocinada totalmente, pero aún en un punto blando, pero no carbonizada, podríamos estar hablando de que se pueden consumir las vitaminas necesarias. Las espinacas, a excepción de Popeye, para que alguien menor de 18 años consuma las espinacas se vuelve complejo. Por eso cuando ustedes ven la Baby Linguini o la alimentación complementaria basada en la experiencia de los niños, yo le digo a las mamás, tomen todas las fotos que quieran, porque es bonito verlo comer la zanahoria, el brócoli, la espinaca al año, las lechugas al año, las fresas al año, porque después cuando él empieza a tener otros sabores diferentes, recuerden que la lengua produce placer, produce unas sustancias neurotransmisores que generan placer. Usted ve un niño que a los 6 meses se come un brócoli diario feliz, pero llega a los 2 años y no lo quiere ni volver a ver. Entonces hay que fomentar que esos alimentos se mantengan en la dieta, crearlos de manera que al niño le guste. Entonces también hay que tener en cuenta. Y alimentos como las pastas. Las pastas siempre que hay que comprarlas hay que verificar que estén enriquecidas. El pan. Antes se decía que el pan en las panaderías, así como llevan su buena levadura, deberían llevar los, los nutrientes necesarios. Por eso vemos en los empaques de harina que ellas también traen alimentos enriquecidos como la harina de trigo para que tengan estas vitaminas para que puedan ser sintetizadas en nuestro organismo. Y son requerimientos diarios de 0,4 a 0,6 miligramos día en los lactantes y de 1,1 miligramos en niños y hasta 2 miligramos en adultos. Y la insuficiencia riboflavina puede producir lesiones a nivel de la piel, usualmente de los labios, además puede haber alteraciones de la médula ósea, anemias o hasta irritación ocular, porque ella forma parte de ese tipo de estructuras que ayudan a sintetizar piel y proteínas. Y tenemos la vitamina B3, que es la amina o el ácido nicotínico o niacina. Vuelvo y le digo, para mí es muy importante que usted conozca su nombre científico, más que el científico, la determinación global, B3, B1, B2, B3, porque así usted va a entender más fácilmente. Si usted se pone a aprenderse los nombres complejos, posiblemente a futuro tenga que hacerlo, para una exposición, para una materia más de los siguientes semestres, o si usted es invitado a un congreso. Pero con que usted haga una tabla y se sepa que es B1, B2, B3, va a permitir que usted sepa sus funciones. Y funciona como una coenzima para liberar energía.
Entonces vemos que la mayoría son o para sintetizar calcio o minerales, o sintetizar carbohidratos o proteínas, como esta, que libera energía de los nutrientes. Y nuevamente nos encontramos que el hígado, entonces nuevamente pensemos, ¿cuántos de nuestros niños tienen consumo de hígado? De salmón, el atún enlatado. El atún es uno de los alimentos o de los pescados que mejores nutrientes tiene por las profundidades de las algas que consume, pero desafortunadamente hemos tenido algunas consecuencias con el mercurio, que pudo llegar a estar en algunas empresas que procesaban el atún. No es la culpa del atún, no, es de la empresa que lo procesa. De los cereales enteros, de las legumbres y de los frutos secos. Entonces vemos que para que nuestros niños consuman salmón, atún y frutos secos se vuelve un poco complejo. Y entonces, a diferencia de la vitamina C, el cuerpo es capaz de producir niacina a partir del aminoácido triptófano. Esa es pregunta de parcial. Es una pregunta muy importante porque aunque tengamos esa producción, debemos consumirla idealmente de manera natural. Y miren un dato médico muy importante, y es que la sobredosis de niacina puede ser relacionado con esquizofrenia. Y en grandes cantidades reduce los niveles de colesterol en la sangre y ha sido utilizada para prevenir la arteriosclerosis. Entonces, así como creemos que el complejo B engorda, al contrario, mire que el complejo B o la niacina nos ayuda ¿a qué? Al tratamiento de la arteriosclerosis. Y entonces un niño deportista que consuma niacina también limpia sus arterias. Pero también, si se produce o se consume en grandes cantidades, puede ser perjudicial para el hígado. Y la pelagra es la enfermedad que tiene que ver con su deficiencia. La piel se vuelve muy reseca, irremediablemente hay debilidad y hay una alteración, pérdida de peso, insomnio y demás. Y la piel se pone escamosa, se desprende, se vuelve rojita y cuando hay luz de sol pareciera como quemadura, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. La deficiencia de niacina puede ser mortal. Esta es la pelagra, ya casi no se ve nuevamente por el consumo de alimentos enriquecidos como el arroz. Ahora pasamos a la vitamina B6. La vitamina B6 es una pirimidina natural y la conocemos como piridoxina. En ocasiones se manda como medicamento sola. Es de las pocas vitaminas del complejo B que se puede consumir de manera única. Y ojo con el dato, aunque no estamos incentivando al consumo de bebidas alcohólicas, muchas ocasiones usted va a encontrar amigos que le va a pedir la vitamina que ayuda a evitar la borrachera o que se pase rápidamente el guayabo, y es la conocida como la piridoxina. Muchas ocasiones, mucha gente la llevaba en sus cartuchos, blister, y cuando iban a tomar whisky o aguardiente, iban tomándose una pastillita cada 2 o 3 horas para hacer aguante del consumo. Pero eso no está bien, porque sabemos que ese tipo de estrategias para intoxicar el cuerpo, para pasarlo desapercibido, no estaría adecuado. Y entonces es necesaria para la absorción y metabolismo de los aminoácidos. Entonces ya hemos visto que la tiamina B1 y B2 tienen que ver con los carbohidratos y B2 y B6 estarían relacionados con los aminoácidos. Nuevamente, junto con la vitamina E, estamos hablando de la formación de glóbulos rojos. O sea que los glóbulos rojos irremediablemente son una estructura que requiere no solamente proteína, grupo M y hierro, sino que también requiere las vitaminas para su funcionamiento. Y entonces tenemos que el huevo, nuevamente el hígado. Yo creo que en esta presentación el huevo y el hígado es los alimentos que más hemos nombrado. ¿Cuántos de nuestros niños consumen huevo? Yo creo que todos, pero ¿cuántos consumen hígado? ¿Cuántos consumen aguacate, espinacas? Entonces es bueno, por eso, conocer las fuentes para que así, de una manera estratégica, podamos alimentarlos. En algunos de ustedes, cuando hicieron
la guía o la dieta de los 30 primeros días, me gusta mucho porque hay alimentos que tienen todos los nutrientes. Y es importante que nuestros niños logren la capacidad de tener de una manera adecuada los nutrientes que ellos necesitan. Y entonces, usualmente no está catalogado cuánta es la dosis de un niño, pero pues sabemos la dosis de los adultos debería ser cercana para nuestros niños, alrededor de 2 miligramos diarios para los adultos. Y la insuficiencia de periodicina, pues irremediablemente hay grietas a nivel de los labios, de la lengua, pueden haber convulsiones, anemia y hasta cálculos renales, porque si nos ayuda a sintetizar la grasa y no tenemos quien la sintetice, pues empieza a acumularse a nivel de la vesícula biliar y forma cálculos de colesterol. Y entonces también tenemos el ácido pantetoico, es ideal e importante para lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la parte de la distribución en naturaleza, porque hace que irremediablemente estudios experimentales en microorganismos y pollos ha determinado que él utiliza los carbohidratos y los aminoácidos para producir no solamente energía. Cuando hablamos, y eso lo decimos todo el tiempo, si usted deja de consumir carbohidratos, o por lo menos las dietas cetogénicas, dice que consumir grasas y consumir aminoácidos, ayuda al que baje el consumo de carbohidratos, y entonces busquemos el glucógeno que está en el hígado para sintetizar nuevamente energía y bajar de peso. Pues este tipo de dieta se basa en el ácido pantetoico. Y entonces el ácido pantoténico tiene esta estructura y sus fuentes son nuevamente alimentos que tenemos que pensar si lo consumen nuestros niños, como el coliflor, el hígado, el huevo. Yo creo que no hay ningún inconveniente, o la papa o los tomates, aunque hay niños que no les gusta el tomate. Y en la fibra muscular de la carne de la vaca y del cerdo, o sea, en la parte muscular, cuando consumimos un adecuado componente de carne para asar, ahí está la parte de la carne de la vaca. No toda la carne tiene componentes. Recuerde que así como tenemos músculo estriado, que es este músculo liso en la parte de nuestros intestinos, y músculos diferentes que no son iguales en su composición. Entonces, para que también lo tengamos en cuenta. ¿Cuánto hay que consumir de ácido pantetoico? De 5 a 10 miligramos diarios en niños y adultos. Y pues su insuficiencia está la pérdida de coordinación. Entonces, cuando pareciera un beriberi, pero pues también podemos pensar que siempre que hay una disminución de vitamina B2, podríamos tener una relación con el ácido pantetoico. Y realmente su carencia muy poco se conoce actualmente, pero pues está relacionado con sus funciones. El ácido lipoico también es una vitamina que, como su nombre se ha estado en nuestra función, la conocemos, pero no hay una función específica en nuestro organismo. Y ayuda como agente catalítico de la descarbonización oxidativa del ácido pirúvico. Entonces tenemos que tener en cuenta que algunas vitaminas que ingerimos en nuestra dieta pueden tener situaciones específicas, ¿sí? Y pueden no conocerse lo demás, pero sabemos que tiene un estado que no tiene ninguna patología si hay carencia. ¿Cómo así carencia? Si no la consumimos, pues no se ve afectado nada en nuestro organismo. Pero sabemos que si la consumimos tiene un efecto benéfico porque nos ayuda con el ácido pirúvico, que es un metabolito del ciclo de Krebs, que es importante cuando hacemos actividad física. La biotina también es una vitamina que es indispensable para el crecimiento de todos los seres vivos, y ayuda a la liberación de energía, y ayuda también a la formación de ácidos grasos, y es usualmente sintetizada por las bacterias intestinales. Eso quiere decir que usted la puede consumir de manera natural o esperar a que las bacterias intestinales puedan producir la biotina y usted sea absorbida por medio de la vellosidad, como veíamos en la clase anterior. Entre las fuentes de biotina tenemos, aunque no pedimos que la gente consuma huevo crudo, bien sabemos que un huevo revuelto puede tener las condiciones que no se hayan destruido totalmente sus proteínas o sus aminoácidos o la biotina, y es importante porque puede ser absorbida de esa manera a nivel intestinal, o esperar que las bacterias del intestino las sinteticen. Otras fuentes, nuevamente nos encontramos los cereales, los vegetales, la leche y el hígado. Entonces, el hígado y el huevo son alimentos que debemos hacer que nuestros niños los consuman porque ellos aún están subordinados
a lo que los papás y mamás les dan en su dieta. El ácido fólico es fundamental porque pues ya sabemos que evita la anemia megaloblástica, porque además nos ayuda a que haya lesiones neurológicas irreversibles. Bien hablábamos en algún momento de los adolescentes, en un tema que es muy complejo, que es el embarazo en el adolescente, porque ¿cómo hacemos para que esa adolescente que está creciendo, que aún no ha terminado de formarse y que ahora tiene que formar un bebé de 3 a 4 kilos, pues su consumo de ácido fólico, que aún no ha logrado llegar a su total parte corporal y tiene que ahora ser dado también para el bebé? Entonces, por eso vemos que los niños de mujeres adolescentes son los que más prematuros se presentan, son los de más bajo peso, y eso hay que tenerlo en cuenta para que sepamos que el embarazo adolescente tiene más cosas negativas que positivas. Pero ojo al dato, cuando ya se presenta, debemos trabajar en equipo para que esa mamita adolescente reciba la mejor orientación posible en todo su tiempo de control prenatal y seguimiento por nutrición y medicina. Se encuentran las frutas o legumbres, como lo es las espinacas, los coles, los brócolis, las habichuelas. Entonces es importante porque se debe mantener este consumo para que haya un adecuado requerimiento y evitemos la mielomeningocele o alteraciones del tubo neural. Y los requerimientos son de 0.05 a 0.1 miligramos en niños, 0.1 a 0.3 y en adultos 0.4. Pero sabemos que la tableta viene de 1000, o sea, de 1 miligramo. Entonces es importante que lo entendamos para que usualmente AYEPI también recomienda, cuando hay desnutrición o muy bajo peso, dar 5 miligramos de ácido fólico de inicio y continuar con 1 miligramo diario. Eso es muy importante porque su carencia puede llegar a presentar anemia y diarrea. Y entonces tenemos que la estrategia YEPI nos dice que hay que dar sulfato ferroso, hay que dar ácido fólico, vitamina C y vitamina A cada 6 meses. Son estrategias. ¿Y qué quiere decir estrategias? Quiere decir que son necesarias para que haya una adecuada suplementación del niño, para que en algún momento dado sepamos que ha recibido esas megadosis o esas dosis cada mes, cada 6 meses, que son beneficiosas. Entonces, cuando usted encuentra un médico general, un pediatra, que el niño va a la consulta y no lo desparasita, o no le manda micronutrientes, o no le manda vitaminas, hay que recordar que existe el doctor, pero la normativa 2250 del año 2018, mire, se la presento, porque eso es lo importante, estar actualizado. En la última reunión que tuvimos, por ejemplo, somos 7 pediatras en una EPS, y nos sentábamos a hablar, eh, salió a colación el tema, y decía algo muy importante. Tenemos el doctor Vera, él desparasita cada 6 meses, entonces alguien dijo, no, pero es que eso no es necesario. No, doctor, no, no es un criterio, es una normativa. O hay que dar sulfato ferroso, ácido fólico, vitamina A. No, pero es que si el niño se ve gordito y bonito, no. Una cosa es el peso, la talla, otra cosa son las normativas. Entonces hay que tener eso en cuenta para que cuando se llegue a trabajar, si le toca trabajar con niños, pida el carnet de vacunas. Y ahí va a verlo en la parte final. Dice, suplementación con sulfato ferroso, ácido fólico, vitamina C y ácido fólico. Entonces yo coloco mi nombre, doctor Vera, y la fecha. Y muchas veces usted puede tener un niño de 5 años y nunca ha sido suplementado. Es para que lo tengamos en cuenta y transmitamos esa información. En el carnet de vacunas, en la parte posterior, se encuentran como los días que tienen que ir al crecimiento y desarrollo, y abajo lo indica la suplementación. Y la vitamina B2, pues conocida como la cefalorina, usualmente ayuda al sistema nervioso central, ayuda a que junto en el estómago con las células parietales que veíamos en la clase anterior, se hace que el estómago produzca el factor intrínseco
y es ahí cuando ayuda a la absorción de esta vitamina B12. No es que el estómago se absorba, es que necesitamos que esas células parietales produzcan el factor intrínseco para que la B12 que viene en los alimentos ricos como la carne pueda ser absorbida. Cometemos el error de creer que en el estómago se absorbe el nutriente, pero si no hay este precursor, el factor intrínseco, difícilmente puede haber una aceptación de esta vitamina y vamos a encontrar alteraciones del sistema neurológico porque ella es fundamental para el sistema nervioso central y periférico. Y nuevamente la encontramos en el hígado, en los riñones, en el pescado, en el huevo, la leche. Son alimentos que tienen esta vitamina. Los alimentos vegetales son muy pobres. Por eso, siempre que alguien es vegetariano, es importante estimularle ese consumo de vitamina B12. Si usted tiene un niño que es vegetariano o los papás quieren volverlo vegetariano, es importante que se le indique qué seguimiento y tratamiento debe seguir. Nuevamente, los niños requieren de 2 a 5 miligramos. Miren que en los adultos de 5 a 6. O sea que consumirla no estaría mal. Y lo más importante, evitamos la anemia perniciosa y trastornos neurológicos, porque esta es la vitamina que antianémica. Bien.